Vamos a hablar sobre lo que es el miedo, sobre lo que es el temor. En hebreo, miedo se dice pajad. Si gustan escribirlo, la fonética es P, la letra P de Pedro, por así decirlo. La letra A lleva acento la A. Es H, pero suena como J, J, A, otra vez A, y después la letra D. Pajad, pajad, es decir, miedo. Y en hebreo, temor se dice morá, M-O-R-A, morá. Pajad, miedo, morá, temor. Ahora, es un tema de evangelismo, entonces yo, mis amados hermanos, mis amadas hermanas, les voy a dar las citas bíblicas, vamos para allá. Pero primero quiero ministrarte que el miedo puede ser un miedo bueno y un miedo de malo, un miedo de goyim, de gentil. Y tú vas a decir, pero el miedo siempre va a ser malo. No, vamos a ver qué dice la Biblia. Vamos a Lucas 7. Lucas 7, quiero que abras tu Biblia en Lucas 7, verso 16. Aquí el miedo fue bueno porque mucha gente se arrepintió. Entonces el miedo no siempre es malo. Vamos entendiendo desde el principio. Baruch Hashem. Gózate, hermano, gózate. Gózate, hermana. Gózate. Lucas 7, verso 16. Y todos tuvieron ¿qué? Miedo. Y glorificaban a Elohim diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Elohim ha visitado a su pueblo. Entonces este es un miedo bueno porque los hizo volver los ojos a Hashem, Yahweh. Vamos a Juan 14, verso 17. Juan 14, verso 27. Yahshua HaMashiach nos dice que no tengamos miedo. Que no tengamos miedo. O sea, los que creemos en Él, entonces no tenemos miedo, porque Él es nuestra protección. Bendito es su nombre. Juan 14, verso 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Entonces, se está refiriendo Yahshua HaMashiach que no tengamos miedo, porque el miedo que no viene de temerle a Él, valga la redundancia, entonces es un miedo malo, es un miedo que da problemas hasta en la salud. Ahora, hay un miedo que tienen todos los impíos, todos los que no guardan la Torah, todos los que no temen a Yahshua HaMashiach. Ese miedo siempre va a ser malo. Juan 19, verso 8. Juan 19, verso 8. Es el miedo que les da a los goyim, a los gentiles, a los impíos que no quieren nada con la santidad de Yahshua. Juan 19, verso 8. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. Entonces es el miedo de un goyim, como era este hijo del diablo. Ahora, la Biblia, la Tanaj, la Torah, dice que solamente a Yahweh hay que temer. Pero solamente entonces los Kadosh entendemos eso, la gente que guardamos la Torah. Vamos a Deuteronomio, hermanos, Deuteronomio de Barín 28, 58. Alabado es Yahshua HaMashiach. Amén. ¿Cómo dice? Yo lo voy a leer para que quede grabado. Deuteronomio 28, verso 58. ¿Sí lo tienes ahí ya en tus ojitos, hermano? Si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta Torah que están escritas en este libro, temiendo, ahí está el temor, este nombre glorioso y temible, Yahweh tu Elohim. Y entonces viene lo que es la consecuencia del pecado. En el verso 59 dice, entonces Yahweh aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tu descendencia hasta la 4ª generación. Plagas grandes y permanentes y enfermedades malignas y duraderas. Ahora, vamos a Deuteronomio 20, verso 1. Hacia atrásito, hermanos, por favor.
Ahora, ni a ti ni a mí nos toca juzgar si un hermano en esta quejilá tiene cáncer. Nosotros no somos jueces, el juez es Yahshua. Y Él solamente sabe por qué no se ha podido curar a alguno de nuestros hermanos o hermanas. No sabemos, eso solamente le corresponde a Él. Bendito es su nombre. No a ti, no a mí. No vayas a empezar a maldecirte, a decir, esta hermana o este hermano tiene esto, porque seguramente no, a lo mejor tú eres más pecador que él o que ella o que ellos. Así es de que tengamos cuidado con la boca. En Deuteronomio 20, verso 1, ese es un miedo malo. Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si viereis caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos. O sea, está refiriéndose a que no tengas temor, porque Yahweh tu Elohim está contigo, el cual te sacó de tierra de Egipto. Entonces, aquí está claramente entendible, pues, que el temor que sienten las gentes que no tienen a Yahweh, es lógico, así es. Pero si una persona tiene a Yahweh en su corazón, no tiene por qué tener miedo, ni por qué tener temor. Ahora, entrando de lleno al tema del evangelismo, cierra tu Biblia, pero si quieres ir anotando, de todas maneras se está grabando este tema. El miedo, hermanos, provoca que vengan las cosas. Las personas viven sin miedo o con miedo. Ahorita vamos a ministrar el porqué. Ahora, fíjense muy bien lo que les voy a ministrar, pongan mucha atención y anótenlo si gustan. No tener miedo de los problemas, sino del que permite los problemas. A ver, no tener miedo de los problemas, sino del que permite que vengan los problemas. Y el único que lo puede permitir es Yahshua, no el diablo. El diablo es usado por Yahshua para enviar problemas a la gente rebelde. Pero a la gente que guarda la santidad puede tener tribulaciones y eso es otra cosa. Es muy diferente tener un problema por necio, por rebelde, por impío, a tener una tribulación como los Kadosh. Entonces, los verdaderos santos, las verdaderas santas, no debemos tener miedo de los problemas, sino del que pueda mandar los problemas, y su nombre es Yahshua. Ahora, el miedo malo produce tristeza y depresión. Ese es un miedo malo, produce tristeza y depresión, porque es provocado por el pecado. Entonces, la persona peca, va a tener miedo. Y eso lo conduce a una tristeza anormal, porque hay tristeza normal. Si un familiar se muere, se siente una tristeza normal, pero no hay por qué caer en una depresión del diablo. La depresión es otra cosa. Entonces, si una persona peca, va a tener consecuencias, va a tener miedo. Eso lo conduce a una tristeza anormal y eso lo va a llevar a tener una depresión. Estoy hablando aquí como Bené Israel, pero también como médico. Pero lo importante es la Torah. Ahora, el miedo bueno hace que se aumente la fe. Es un temor bueno. Hace que se aumente la fe en las personas. Ya vimos que tuvieron miedo y todos se maravillaron, dijeron, profeta de Elohim es este. Baruch Hashem. Eso los llevó a un genuino arrepentimiento. Entonces el miedo que es bueno, entre comillas, aumenta la fe de las personas. Ahorita tú le vas a entender mejor. Por ejemplo, una persona dice, me va a dar esto, o me va a dar esto otro, y le da, le viene. Eso no tiene nada que ver con cábala, o con augurios de mala suerte y eso, no. Es que lo está buscando. Entonces, ¿a quién tendré miedo? Te voy a poner un ejemplo. Una persona avienta una piedra grande. ¿A quién le vamos a tener miedo? No me digan. ¿A la piedra o al que aventó la piedra? ¿A la piedra o al que aventó la piedra? Lo lógico es que se tenga un miedo, y vuelvo a repetir, perdón por la redundancia, un miedo lógico del que avienta la piedra.
Ahora, vamos a ir desglosando el tema para que tú le vayas entendiendo. Cuando la persona, por ejemplo, acude al médico, cuando tú acudes a tu médico de confianza o a tu dentista, que lo correcto es odontólogo de confianza, las personas todas entran nerviosas a un consultorio médico, todas. Yo no he visto que una persona entre sonriendo y a ver qué me dice el médico que tengo. No, todas entran nerviosas. Si tú llevas a tu hijo a consulta o a tu hija, etcétera, o a tu esposo o tu esposa, todas las personas entran nerviosas. Pero el 75% de las personas que llegan enfermas salen curadas, no sanadas. Ahorita vamos para allá. Entonces, una persona, tú lo has visto con tu médico de confianza. Le dices a tu médico, lo vi y ya con eso yo creo que estoy sanado. Es decir, que la persona que tiene mucha fe en su médico, eso le va a decir al médico, doctor, a usted nada más lo veo y siento que ya me voy a sanar. Entonces, ahorita vamos a ver que esa es una confianza muy mala, es una confianza falsa totalmente. No debe de ser así, pero es así. Hay un síndrome en medicina que se llama de la bata blanca. Entonces, todos los médicos vestimos con bata blanca, pero por acá el enfermo ve la bata blanca o el niño y empieza a pegar de gritos, perdóname la expresión. Porque luego lo relaciona con el olor al alcohol, las inyecciones, dolor, fiebre, enfermedad, dolor de cabeza, no sé, todo eso tiene que ver. El síndrome de la bata blanca es muy común. Ahora, al estudiar, por ejemplo, la actitud de los animalitos, déjame ministrarte varias cosas. Si alguien avienta una piedra, el perro, hablando de un animalito, muerde la piedra. Es decir, los perritos, por ejemplo, no se van sobre el que lleva la bicicleta, sino sobre las llantas que van dando vueltas del que lleva, lógico, en bicicleta ese señor. Porque ellos en su memoria guardan que fueron lastimados por una llanta, no por la persona. ¿Sí se va entendiendo, hermanos? Bueno, entonces por eso el perro normalmente le ladra a las llantas de una bicicleta o de un carro, porque recuerdan tal vez que les atropelló o que mató tal vez a uno de sus hijitos, estoy hablando de animalitos. Entonces, en el caso de que alguien aviente una piedra, lo hemos visto, yo lo he visto, el perro se va sobre la piedra y muerde la piedra y se enfurece. No toma coraje sobre aquel que aventó la piedra, sino sobre el objeto. En el caso del humano, tenemos raciocinio, entonces debemos de actuar de una manera diferente. Ahora, con los últimos temas, hermanos, hermanas, que he estado ministrando sobre la gran tribulación que ya viene, la gente tendrá miedo de los problemas y de las calamidades que van a venir, pero no tendrán temor del que está permitiendo eso. Anótalo, hermano, te va a servir. En la gran tribulación, la gente tendrá temor de los terremotos, de las inundaciones, de las pestes. Ya se va entendiendo un poquito. Va a tener la gente miedo de los problemas y de las calamidades terribles que van a venir en la gran tribulación. Pero no van a tener temor del que está permitiendo eso. Y el que lo está permitiendo es Yahshua. Entonces, perdóname que sea tan claro, las personas van a actuar como los perros, como los animales. El perro muerde la piedra, el perro le lanza ladridos a las llantas de la bicicleta o del coche, pero no es eso lo que está causando, lo que causó que su hijito, el perrito, fuera atropellado, que le mocharan parte de la cola a ese perro, perdóname la expresión. No, él no se va sobre el dueño de la bicicleta o sobre el coche. Bueno, entonces en la gran tribulación la gente va a estar tan llena de demonios que la gente tendrá miedo, decía yo, a los problemas, a las calamidades, a las catástrofes, inundaciones, terremotos, etcétera, etcétera, pero no tendrá temor del que está permitiendo que suceda todo eso. Y su nombre es Yahshua. Ya ministrábamos ayer
Y primeramente el Eterno ya estará pronto el disco para que tú veas que el que es quitado es el Malaj, el ángel, Miguel. Y entonces se suelta la ira de Elohim a través del antimashiach. Ahora, fíjense muy bien, recuerdo ahorita una cita, dice, y con todas estas plagas, dice en Gizgalut, Apocalipsis 9, verso 21, si no mal recuerdo, dice, y con todas estas plagas, ni aún así los hombres se arrepintieron de sus pecados, de sus fornicaciones, de sus hurtos. A ver, vamos para allá, quiero que lo veas, hermano. Vamos en Apocalipsis, vas a ver cómo la gente no se va a arrepentir. Entonces le van a ladrar como perros a las calamidades, pero no le van a tener miedo al que está permitiendo eso. Que es el único que los podría salvar. Yahshua es su nombre. Es Apocalipsis 9:21. Vamos a leer desde el 20. Si lo tienes. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Entonces van a ser como perros. ¿Sí entendiste bien el ejemplo, hermano? Vuelvo a repetir. Perdón por la repetición. El perro va a morder la piedra, porque siente que ese es el agresor, pero el agresor es otro. En este caso, el agresor va a ser Hasatán, todas las fuerzas demoníacas, pero va a ser el mismo Eterno que está tomando no agresión, sino justicia divina. Y la gente va a tener temor de calamidades, pero no se va a arrepentir porque no van a tener miedo, no van a tener temor del que está permitiendo eso, quien es Elohim, Yahshua, Yahweh. Ahora, hay más accidentes en carreteras que en los aviones, pero ahorita ya empezaron a caer los aviones. Y escucha bien, hermano, por todo lo que ministramos ayer, esos accidentes no son cualquier cosa. Escucha bien, hermano, dentro de poco los accidentes de avión se van a aumentar, porque están siendo potestades demoníacas las que están moviendo eso. Créemelo, si no, espérate tantito y al tiempo. Entonces, ¿hay más accidentes en avión? No, hay más accidentes en qué? En carreteras, pero la gente le tiene más miedo al avión. Ahora, ese es un miedo infundado, pero por lo que ya viene, van a empezar a caer aviones como moscas. Acuérdate de esta administración. Cuando el Eterno determina que es la hora de juicio, no hay forma de escapar. Si una persona, por ejemplo, yo lo he visto mucho, una persona dice, es que no llegó la ambulancia a tiempo, doctor, y por eso mi esposo se murió porque el infarto le dio a tal hora, pero todavía si hubiera llegado al hospital, no. Eso no existe para el Bené Israel. Le dio el infarto donde le debería de dar. El Eterno lo llamó a cuentas en el justo segundo que lo debería de llamar a cuentas. No es que la ambulancia se haya retrasado, es que el Eterno lo quería en esa hora juicio. ¿Estás preparado? ¿Estoy preparado? Que todos estemos preparados. Baruch Hashem. Aleluya. Ahora, donde esté uno, si es la hora que ha determinado Elohim, uno acaba en esta vida. Así suceden las cosas. Todo está en el control del Eterno. Recuerda, no es el médico, no es la ambulancia, no es el mejor sanatorio. No, es el Eterno que determina a qué hora se muere una persona. Elohim, Yahweh, es el único que maneja mi vida. No hay nadie más. Lo mismo debe ser para ti. Que en todas las áreas de tu vida, tu área económica, tu área sexual, tu área de diversión, todas las áreas de tu vida, mi amado hermano, mi amada hermana, tienen que estar manejados por Yahshua HaMashiach y no por Hasatán. Todas las áreas. Pregúntate, si alguna de tus áreas las está manejando Hasatán, tienes problemas graves. Yo te aconsejo que te arrepientes. Todo está a control
perdón, del Eterno. Si hoy tuviéramos que morir, no es porque, ay, es que se hizo un coraje muy fuerte o se hizo esto. No, no, no. Es la hora que el Eterno tenía determinada para esa persona. Hay personas que han muerto aparentemente digo, en la cama, tranquilos y como niñitos sin haber hecho nada, ¿no? Pero realmente estaban cargados de demonios. Es la hora que el Eterno determinó para su muerte. Pongan mucha atención a lo que voy a ministrar ahorita. El que tiene miedo a los problemas o a las enfermedades está en problemas. Parece pleonasmo, pero no lo es. El que tiene miedo a los problemas o a las enfermedades, esa persona está en problemas. Porque situaciones las vamos a enfrentar todos. La persona más santa que puede existir sobre la tierra va a pasar tribulación, problemas, pero no por pecado. Es decir, que los problemas o las tribulaciones que tú y yo tengamos que pasar sean porque el Eterno nos quiere purificar en fe. Ya lo ministré al inicio del tema. Pero no consecuencia de una nalgada del Padre Eterno, un barazo del Padre Eterno. Que no sea eso, porque si no, en todos los barazos sí son bastante fuertes y hay consecuencias graves. Por eso, como se van a poner las cosas, hermanos, por favor, sigo exhortando a toda la congregación a guardar una santidad extrema. Analicemos nuestras vidas como estamos. Ahora, tú tienes que gozar en esta vida y yo de felicidad, y eso ya lo ministramos. La felicidad, parte de, es no tener avaricia, no estar viendo lo que el otro tiene, porque eso crea infelicidad. No querer, no desear, no codiciar, es el pecado, la palabra correcta, no codiciar lo que el otro tiene, sino estar feliz con lo que el Eterno nos ha dado. El secreto aquí en este tema es de quién tener miedo. ¿De quién tener miedo? Yo te aconsejo esto porque lo dice la Biblia. Temer solo a Elohim, nada más. Yo no le tengo miedo en lo personal a un grandulón. No le tengo miedo. Porque ya, si tú ya revisaste bien el libro de la Kejilá, basado a la Torá, dice que el que guarda la Torá no temerá afrenta de hombre, nada. No tememos a nadie, solamente a Yahweh. Baruch Hashem, Yahshua HaMashiach nos dice que no tengamos miedo al que puede hacer daño al cuerpo. No, temed a aquel que puede arrojar el alma y el cuerpo al infierno. Y ese es solamente Yahshua HaMashiach, su nombre bendito. Ahora, anoten esto. Miedo a la pobreza es uno de los más comunes, el miedo a la pobreza. Me voy a quedar sin trabajo, no voy a ganar lo suficiente. Ese es un demonio que está susurrando, hay que sujetarlo y echarlo fuera en el nombre de Yahshua HaMashiach, viviendo en santidad, para que así se tenga bendición. Entonces, el miedo a la pobreza es por no tener una buena relación con Elohim, porque Él es proveedor de todo. Y si, fíjense muy bien, si Yahweh es proveedor de todo y yo guardo una relación buena con mi Padre Celestial, no me va a faltar nada. Entonces no tengo miedo a la pobreza. Baruch Hashem. Entonces te aconsejo que tengas una buena relación con Elohim y entonces tú así vas a pensar, me irá bien porque Elohim me bendice. Pero el problema aquí, lo que más estorba es el pecado. El pecado lleva destrucción y una maldición es la pobreza. La pobreza no puede ser una bendición. Y vuelvo a repetir, en esta congregación no somos una secta de la prosperidad, no. Pero el Eterno quiere que tengamos para comer, para vestir, quiere que tengamos un techo. Mira, yo te voy a poner un ejemplo muy claro. Había un hombre que necesitaba dinero para ampliar su negocio. Y entonces él fue a un banco para
ver cómo se le podía hacer, porque él ignoraba eso, cómo pedir un préstamo bancario. Que te aconsejo algo, nunca pidas prestado a los bancos. Te lo digo con autoridad, yo nunca he pedido medio centavo de un banco, ni de nadie. Alabado es Yahshua HaMashiach. No te lo digo para vanagloria, porque si Elohim está conmigo, no me va a faltar nada. Yo no tengo por qué ir a mendigar a un banco. ¿Quién escuchó? Ni mendigar a otra persona. Nada. Los Bene Israel fuimos puestos por cabeza, no por cola. Y el Eterno nos ha puesto para bendecir a otros. Eso está en la Torah. No es presunción. Es hasta un mandamiento, mi amado. Entonces este hombre quería ver cómo se pedía un préstamo y vio cómo un hombre pidió un préstamo con el gerente. Y entonces vio cómo después fue con un cajero y vio cómo le daba las fajas de dinero el cajero a esta persona. Y entonces este hombre pensó, si me vuelvo amigo del cajero, puede ser que el préstamo me lo den más pronto. Entonces se acercó al cajero y ¿cómo se llama? Pues me llamo Jorge fulano. Oiga, don Jorge, lo invito hoy en la noche a tomar un refresco, un café. Sí. Se hizo muy amigo, se frecuentaban cada 8 días, lo invitaba a comer sus tacos de marrano, como ya sabes que hacen los goyim. Y entonces se hizo muy amigo del cajero para obtener lo que necesitaba. Bueno, pero llegó un momento en que se vieron en una reunión este señor que necesitaba el préstamo y el cajero Jorge fulano. Y entonces este señor Jorge le dice, oye, ayúdame a obtener un préstamo. ¿Cómo le hago para obtener un préstamo del banco? Y entonces le dijo el cajero, mira, te equivocaste, me has invitado tantas veces a cenar y todo esto y a tomar un refresco y un café. No creas que café y refresco, pero es un decir, te equivocaste, yo soy solamente un empleado. Te deberías de haber dirigido desde el principio al gerente del banco, que ni siquiera es el dueño, porque el dueño está para arriba y generalmente los dueños de los bancos son judíos, pero no vamos a entrar en eso. Entonces te equivocaste, tú te deberías de haber acercado al gerente, al jefe. Entonces, escucha bien, hermano, va la lección. Todo lo que nos sucede en este mundo lo tenemos no que arreglar con los cajeros del mundo, sino con Elohim. ¿Quién entendió? Ahora, todo lo que a ti te suceda en este mundo, te vas a encontrar con, no se vayan a sentir mal los que trabajan en bancos, por favor, con simples cajeros te vas a encontrar en el mundo. Yo soy un simple cajero como médico. Porque el que sana es Yahshua. ¿Sí me entiendes? Yo te dije que no te fueras a sentir mal. Es decir, que este hombre al que se debía de haber acercado era al jefe, no al empleado. Por lo tanto, Elohim tiene el control de todo. Si Elohim tiene el control de todo y yo tengo una buena relación con Él, no tengo por qué tener miedo de nada. De nada. ¿Cuántos van escuchando? Miedo a enfermarse, miedo a la pobreza, miedo a esto, miedo al otro. Ahora, el miedo en sí, el miedo malo, lo pone Hasatán. Pero el que está bien con Elohim, está bien en todo. Es decir, es reflejo, es como si fuera un espejo, hermano. A ver. Si tus áreas de tu vida aquí en la tierra, todas las áreas de tu vida, ¿cuántos están atentos hoy? Todas las áreas de tu vida están bien, eso se refleja en el tercer cielo. Pero si una área la domina Hasatán, esa área se ve en el tercer cielo. Y entonces, si todas las áreas de tu vida están bien, es como un espejo. Se refleja en el tercer cielo, por así decirlo. Entonces Yahshua dice, mi hijo, mi hija está limpia. ¿Me está pidiendo esto? Se lo voy a dar.
Baruch Hashem. Baruch Hashem, Yahweh. Ahora, pero tú tienes que tener sumo cuidado, hermano, como se van a poner las cosas, de que estés limpio como espejito, tú y yo, para que cuando venga la gran tribulación, el Eterno nos libre de 1,000 peligros que van a venir cada segundo. No cada minuto, cada hora, cada día, no, cada segundo. La persona que aquí en la tierra está bien con los cajeros, es decir, con los empleados, cuidado. Voy a volver a repetir eso. La persona que está bien, o sea, que guarda una relación buena con los cajeros, con los empleados, cuidado, porque no está bien con el que lo puede todo. La gente da mordidas, da esto para quedar bien con los empleados. Son empleados, somos empleados de aquí del mundo. Aparte de ser mayordomos de nuestra vida, de lo que el Eterno nos ha dado, nuestros hijos, etc. Escucha bien, hermano. No hay que tener miedo de las personas, de nada, de nadie. Que, por ejemplo, a veces me llegan a ver de otras congregaciones, oiga, fuimos a hacer una liberación, pero todos nos enfermamos. Pues, ¿cómo que todos se enfermaron? ¿Por qué se enfermaron? Si eso no está en la Biblia, dice en mi nombre, pero lo está echando fuera en otro nombre, no se van. Nosotros ahora que sabemos la Torah, no se trata entonces de cumplir una mitzvah, un mandamiento de Yahshua, de que vayamos a echar fuera demonios y después el Eterno permita que un par de demonios vengan y nos den de nalgadas. ¿Dónde estaría la autoridad? No es así, hermanos. No es así. Entonces es un miedo muy, muy malo el que tienen esas personas. El miedo es en presente. El temor es a futuro. Eso grábatelo bien y si gustas anotarlo. El miedo es objetivo. El miedo es presente, tiempo presente. Se tiene miedo a esto, se tiene miedo al otro, aunque va relacionado con el temor, pero no es tanto así. El temor es más bien a futuro. El temor es a futuro. Entonces, como se van a poner las cosas, nosotros tenemos que tener una vida transparente ante los ojos benditos de Yahweh para que Él nos auxilie en todo lo que vamos a necesitar. Pan, agua, techo, seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Recuerda, hermano, todo está bajo el control de Elohim Yahweh. Mira, muchos, entre comillas, rabinos y muchos morés y muchos roes de la Torá dicen, no hay que tener miedo. Y entonces, ¿por qué traen su listonzote rojo de la cábala? Para que no les vaya mal. Es decir, pongan mucha atención, hermanos. ¿Sí estás atento hoy? La cábala es igual a tener mucho miedo. La cábala, ¿por qué los amuletos? Yo te puedo enseñar libros donde está todo eso. ¿Por qué los amuletos? Para que les vaya bien. Entonces están teniendo miedo, porque no están confiando. Están confiando en un empleado ahí del diablo. Cabalistas. ¿Por qué tener el listón rojo para la buena suerte, para que no me pegue el mal de ojo? Pues eso es tener miedo. Entonces yo he oído algunas conferencias o ministraciones, quién sabe cómo le podríamos llamar, sin ser irreverente, de rabinos y de morés de la Torá. Dicen, no hay que tener miedo, le dicen en la sinagoga al congregante, no hay que tener miedo, pero tienen muchas porquerías colgadas en su cuerpo porque tienen miedo. ¿Sí se va entendiendo? La cábala es una señal de tener un miedo espantoso. Por ejemplo, se manejan los 72 nombres. Entonces hay gente que se levanta desde las 3 de la mañana para que le dé tiempo de nombrar los 72 nombres. Porque si no los nombran, dicen que les va a ir mal ese día. Eso es ser supersticioso. Eso es son atributos de Elohim. Sí existen los atributos, claro que sí. Pero no me va a dar eso la seguridad si yo repito los nombres o los atributos del Padre Eterno. Lo que me va a dar la seguridad, el que me protege es Yahshua. Si yo estoy en santidad, Él envía ángeles para que me guarden en todos mis caminos. Salmo 91. Aleluya. Entonces, cuando tú te encuentres con un cabalista, le vas a decir,
eres miedoso, no confías en Yahweh. Y te va a decir, no, estás equivocado. Toda la cábala es por tener miedo. En la cábala se manejan los signos del zodiaco. Y en los signos del zodiaco es ver cómo me va a ir en la vida. Eso es tener miedo. A ver, ¿me va a ir bien o me va a ir mal? La vida de un creyente en el Mesías de Israel, Yahshua, es un hombre, está en sus santas y benditas manos. La vida de cualquier creyente. No en un listón rojo, no en amuletos, no en el tercer ojo, imagínate. Entonces, todos los que son cabalistas son miedosos. Después vamos a entenderle un poquito mejor. Ahora, con los temas anteriores, hermanos, que hemos estado ministrando sobre lo que ya viene, tú tienes que tomar muy en cuenta que debes estar en una santidad extrema para que no tengas miedo a la pobreza, miedo a quedarte sin comer, miedo a quedarte sin agua. No tiene por qué haber ese miedo. Entonces, a ver, vamos armando. Ya te hablé de Og, Magog, cómo va a estar esa guerra, cuándo va a ser, cómo va a ser el silbido, etcétera. Hay cosas que desconocemos porque son misterios de Elohim y lo oculto solamente le pertenece a Él. Baruch Hashem. Bueno, pero ya con todo lo que tú aprendiste, y espero que lo hayas repasado en tu casa, este tema es para el consuelo de tu alma, de que no tienes que tener miedo de nada, pero en santidad. Y si hay alguien aquí que todavía sigue de rebelde y de pecador, te aconsejo que te arrepientas y entonces el miedo se va a ir. Porque el miedo que provoca a Satán no son más que demonios que te van a estar atormentando, tener miedo de todo. ¿Y cómo se va a poner la cosa? ¿Y este negocio funcionará? ¿Y cómo se va a poner? ¿Se va a poner horrible? Claro que sí, sí se va a poner muy feo. Pero nuestra confianza está en Yahshua. Aleluya. ¿Sí tienes esa convicción o lo estás diciendo de dientes para afuera? Que tu confianza, a ver este grupo precioso, ¿tu confianza debe ser Yahshua? ¿Tu confianza debe ser Yahshua? ¿Tu confianza debe ser Yahshua? Pero viviendo en santidad. Ya ahorita hay poquitos, ya respondieron. ¿Vives en santidad? ¿Vives en santidad? ¿Vives en santidad? Entonces los que vivan en santidad, adórale porque Él vive. Dice el Salmo 47, batí las palmas, bendito Yahshua HaMashiach. Que el pueblo entienda, Padre, para tu gloria. Nada te va a pasar si eres obediente. Entonces, hermanos, no te acerques a los cajeros. Yo no te digo que no vayas a ver a tu dentista, a tu médico de confianza. Yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que tu confianza debe estar en Yahweh. Baruch Hashem. Ahora, a mí, fíjate muy bien lo que voy a decir. Analízalo muy bien. A mí lo único que me da miedo es de lo único que tengo miedo es de alejarme del Eterno. Punto. Yo no quiero alejarme del Eterno. El Eterno me lleve primero antes de pecar. ¿Sí se entendió? Es de lo único que yo tengo miedo. Padre, yo no te quiero ofender en nada, Padre. No te quiero ofender en nada. Por así decirlo, es una especie de miedo, pero es una especie que aumenta mi fe. Es un miedo bueno, es un temor a Yahweh. Ya lo leímos, temor a Yahweh, a Él temer, nada más. Pero es un miedo que aumenta nuestra fe. Ahora, si deseamos que todo lo autoriza Yahweh, todo lo que haga está bien hecho. Para ti, hermana, que eres ama de casa, si se te descompone la lavadora, es porque lo permitió Yahweh. Si te descompuso la licuadora, es por lo que lo permitió Yahweh. Si se te descompuso el coche, es porque lo permitió Yahweh. Si te enfermas, es porque lo permitió Yahweh. Es decir, Elohim lo autoriza. Todo. Todo. No hay una cosa que se salga de su control.
Pero quiero hacer una aclaración y voy a volver a hacerla después. Una cosa es que se te descomponga la lavadora, la licuadora, tu coche o te enfermes, que lo permita Yahweh para aumentar tu fe, y otra es las consecuencias de los pecados. Eso es otra cosa muy aparte. Entonces, dice Kefas, Pedro, dice, si antes tú te abofeteaban y lo soportabas, ahora si te abofetean por causa de Mashiach, ¿por qué respondes? Te voy a poner un ejemplo. Muchos de los que están acá, no mencionamos nombres jamás, fueron borrachos de cantina. Y ahí les dieron de trompadas y les pusieron los ojos morados y los soportaban. Ahora como mesiánicos tienes que soportar muchos golpes más en el alma. ¿Se entendió? Y entonces, ¿por qué repelas? Me hicieron esto, me hicieron ya, pero allá no repelabas. Eso está en la Biblia, hermano. No está lo de las cantinas, pues, pero vamos, me estoy refiriendo que antes como pecadores soportábamos muchas cosas. Ahora como mesiánicos soportamos eso por amor a Yahshua. Y no es, escucha muy bien, hermano, no es que lo estemos reprimiendo. Hijo, me está haciendo esto, pero me los va a pagar. No, pues entonces ya es venganza, es odio. No, es perdón total. Baruch Hashem. Bueno. El Eterno, cuando se te descompone la licuadora, la lavadora, lo que tú quieras, el Eterno está tratando contigo o conmigo. Está tratando con nosotros cuando se descompone algo. Yo te quiero decir algo muy importante. Lo hemos aprendido. No preguntes por qué pasan las cosas, sino para qué pasan las cosas. Cuando el Eterno nos ha probado en enfermedad, no, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Qué plan tienes, Padre? Los Kadosh. La gente que ya vive en santidad. La gente que se maneja derechito conforme a la Torah de Hashem Yahweh. La gente que ama la santidad, que teme al Eterno, que no está en tinieblas y luz, no, sino la gente que está en luz. Si viene algo, entonces le preguntamos, Padre, perdóname, ¿para qué estás tratando así conmigo? ¿Qué plan tienes con esto, Padre? Te está probando tu paciencia a ti y a mí, nos prueba la paciencia, nos prueba mucho la paciencia. Ahora, ¿qué es lo que Elohim quiere de mí? Te tienes que preguntar por permitir esto o esto otro. ¿Qué es lo que Elohim tiene o está demandando de mí? ¿Por qué está permitiendo que te sucedan las cosas que te suceden o que me suceden a mí? Tiene un propósito, hermano. Todo tiene un propósito. Entonces, lo que yo quiero que te quede claro, es el objetivo, lo que interesa de que tú sufras algo sin pecado, recuerda. Sí, porque si es pecado, por pecado, pues es una consecuencia. Se le abrió la puerta a Satanás y Satanás se mete de inmediato. Entonces, el objetivo es que tú crezcas y yo en la fe, crezcamos en amor, en la paciencia para con los demás. Por eso el Eterno permite muchas cosas. Ahora, sí anota esto, por favor. Hay cosas que suceden por consecuencia del pecado. Todo pecado trae consecuencias. Todo. Aunque se pida perdón a Yahweh. Todo pecado. Todo. El Eterno no es que se las cobre porque Él es bueno. Él es justo. Si tú cometes un pecado, que todavía andas vacilando, entonces te va a venir consecuencia de eso. El Eterno va a tratar con tu vida, son consecuencias del pecado. El Eterno quiere darte una nalgada, un varazo para que entiendas el camino por el cual te tienes que dirigir. Ahora, lo catastrófico, lo terrible es que mucha gente recibe un varazo, se componen tantito y otra vez, y otro varazo, y el segundo va más fuerte. El tercer varazo, lo que yo he podido ver en la práctica, hermanos, es que la gente se vuelve loca, loco. Es decir, lo que en Romanos 1:28 son mentes reprobadas ya. Están llenos de demonios. Recuerda que todo está decretado por el Eterno.
Y no hay forma de escapar del juicio del Eterno. Por lo tanto, temamos al Eterno, más con lo que viene. Pero escucha bien, estamos ministrando sobre la gran tribulación, pero una pregunta sencillita, ¿llegaremos a la gran tribulación? Me refiero que cualquiera de nosotros puede morir hoy. ¿Llegaremos? O sea, nos estamos preparando que si el silbido, que si esto, pero no tenemos la seguridad si vamos a vivir mañana, hermanos. Entonces, que tengamos la seguridad a dónde vamos a ir a parar. Desde hoy podemos morir, si el Eterno tiene decretado. Aleluya. Ahora, la gente dice, lo he oído mucho, me robaron. ¿Y él? ¿Acaso no es un ladrón también? ¿Sí se escuchó? ¿Cuántos escucharon? La gente dice, no me pagan mi trabajo, pastor. ¿Y él? Es un ladrón. Es un ratero. Paga mal. Explota a sus propios familiares. Él es el primer ladrón. ¿Por qué se queja? Qué tremendo, ¿no? Es decir, que el dedo siempre está señalador. Me robaron, no me pagan a tiempo. ¿Y él o ella? Que ese problema no se dé aquí. Porque el que si ese problema se llega a dar aquí, vamos a tratar con esa persona. Y si no se arrepiente, va a tener que abandonar rápido la congregación. Porque la quejila se abrió para que la gente se arrepienta y se salve. No se abrió para estar soportando año tras año las rebeldías de muchos. No se abrió para eso. Los hospitales se abrieron para que entre la gente enferma, pero no para que todo el tiempo estén enfermos ahí, pobres. Entra un enfermo, se le opera, sale al tercer día, vámonos. ¿Es así? Lo mismo es en la quejila, que no más en la quejila que lo espiritual. Entonces, por ejemplo, otra forma de tener problemas es hablar mal del otro por su santidad. Dicen, ese cómo me cae gordo, es un exagerado, es un santo, es un santurrón, cómo me cae gordo. Es una manera de maldecirse muy terrible, provoca muchos problemas a esa persona por criticar a una persona santa, un kadosh o una mujercita santa. Causa muchísimos problemas criticar a un kadosh. No lo hagamos, hermanos, ni tú ni yo critiquemos. Pero no, al contrario, qué bueno que va rápido en santidad. Qué bueno que va rápido en santidad. El Eterno, con las cosas que nos pasan, nos prueba la paciencia. Lo dije hace un momentito, pero ahorita lo reafirmo. Con las cosas que nos pasan, nos prueba la paciencia. Pero que no sea por pecado. Pero que no sea porque eres un ladrón. Me está probando la paciencia, no me pagan. ¿Y tú? ¿Cómo? Hermanos, ya lo hemos ministrado porque está en la Torah, tus pesas, tu báscula tiene que ser justa. No puedes dar kilos de 800 gramos. Bueno, lo mismo es en el pago. Tienes que pagar lo justo a tus trabajadores y a tiempo. Dice la Torah que no retengamos el salario el jornal del trabajador. No lo retengamos. Te pago después. Porque eso se sigue en una cadena de maldición. Y tú puedes decir, perdóname que sea repetitivo, no me pagan. ¿Y tú? ¿Acaso eres buen pagador? ¿Te das cuenta? Estás enredado en una maldición de Hasatán. Tienes que salir de ahí rápido. Lo ministré hace 5 sábados que un papá puede mantener a 10 hijos, pero 10 hijos no pueden mantener a un papá. Porque es el amor que demuestra el papá por el hijo. Pero cuando se trata de echar cooperacha, ¿cuántos vamos a cooperar para la operación del papá, de la mamá? No tengo, no puedo. No. Debo decir su carrote, ¿no? No tengo. Eso lo he visto en todos lados. Se ve a cada rato, mi amado. No tengo. Tiene ese. Bueno, bendito sea Yahshua HaMashiach que nos bendice, que podemos honrar. ¡Aleluya! Ahora, fíjate muy bien.
Con el necio, con el terco, Elohim trata. Y entonces el Eterno puede mandar más de 10 demonios que te pongan un miedo horrible, un pavor horrible. Es lo que yo estoy viendo ahorita como pastor, pero también como médico. Llega gente que no puede ya. Y me llegan y me dicen, yo vivía en México y me dieron estas pastillas de un psiquiatra. Son fuertes, pero ya no me hacen, doctor. Yo creo que necesito algo más fuerte. Va a necesitar algo más fuerte y nada va a calmar su angustia. Eso ya lo ministramos en temas pasados. Y aunque aumente la dosis de droga, su angustia va a aumentar porque los demonios van a apretar. Entonces, escucha muy bien, hermano, a eso has venido, a que te consuele tu alma para los que son kadosh. Pero los que no están guardando la santidad, tu angustia, tu pobreza, tus problemas son consecuencia de tus pecados. Y entonces, Yahweh, por más que le pidas, eres aborreces la Torah, dices que la amas, pero no es cierto. Y entonces tu oración, según Proverbios 9, es que tu oración es abominable para el Eterno, y el Eterno no te va a responder en nada. Y entonces, escucha bien, las casas se vuelven una porquería. Porque si empezó fallando la licuadora, al rato ya no funciona la lavadora, ya no funciona, y luego ya no se tiene el dinero suficiente para darle mantenimiento. Eso es maldición, hermano. No permitas que ocurra en tu casa. Saca al diablo hoy, en el Beshen Gadol de Yahshua HaMashiach. ¿Se está escuchando? Aleluya. Ahora, para el Goyim, para el gentil, su hijo, por ejemplo, un hijo le da fiebre, le da calentura, su confianza está en el cajero, es decir, en el médico. Y lo lleva. Doctor, sane a mi hijo, cure a mi hijo. Y ahí el doctor, de orgulloso porque no conoce a Yahshua, dice, sí, yo te lo voy a sanar, yo te lo voy a curar. Entonces, la confianza del Goyim está en el cajero, en el empleado. Para el Bene Israel, su confianza está en el que hizo al cajero. Baruch Hashem. Entonces, ¿quién hizo al médico? Yahshua. Nuestra confianza debe no estar en el médico, sino en Yahshua. Aleluya. Tú puedes ir al mejor médico, al más especialista que quieras. Pero si tu relación no está bien con el Eterno, aunque veas al mejor especialista, ese cajero no va a funcionar. Tienes que estar bien con el jefe. Baruch Hashem. Y entonces tendrás el préstamo. ¿Sí se entendió? Puedes ir a ver a lo mejor un médico que no haya tenido mucho estudio y apenas tiene un diplomita, 2 diplomitas, pero el Eterno lo va a usar si tienes buena relación con el jefe para que tu hijo, tu hija o tu mamá, tu abuelita sean sanados. ¿Sí se entendió? ¿Cuántos van entendiendo hasta acá? Aleluya. Ahora, muchos dicen, me sucede esto, me sucede el otro, pero yo pienso que esto que me sucedió, hermano Javier, nada tiene que ver con nada. No tiene que ver con esto, no tiene que ver con el otro. No. Todo tiene un porqué. Es decir, un accidente automovilístico tiene un porqué. Tiene un porqué. Una enfermedad X tiene un porqué o un para qué, más bien decíamos. Todo tiene algo. No es nada más. Al Eterno no se le salen las cosas de las manos, hermano. Entonces, si tu hijo es un rebelde, el Eterno está tratando con tu paciencia, pero tú hace ratito ministramos, tienes que poner un hasta acá. No puedes permitir que se siga maldiciendo un hijo, porque eso te traería consecuencias también a ti. El miedo o temor positivo debe ser solamente a Elohim. El miedo o temor negativo a los problemas, cualquiera que estos sean, mira, solamente recuerda, tenemos que tener solamente temor a Elohim y todo lo que nos pueda venir,
será porque el Eterno lo está permitiendo para algo, por algo, para que nos purifique nuestra vida, para que seamos algo. Pero no quiero avanzar más sin que te quede claro esto. Tu vida y mi vida aquí tienen que ser bien transparentes para que eso se refleje en el cielo. Y entonces cuando necesites algo no tienes más que decirle al jefe de los cajeros: Padre, necesito esto. Y Él te lo va a dar. Aleluya. ¿Tú crees que guardar, tú que amas el Shabbat, que lo amas de veras, ¿tú crees que amas el Shabbat? Depende del maquilero, explotador, si te va a dar trabajo o no para que puedas guardar el Shabbat. No, hombre, depende del jefe, del Eterno. Aleluya. Si en ti, escúchenme bien todos mis amados, si escuchan todos, si tu intención es guardar el Shabbat, guardando, lógico, la santidad, el Eterno va a dar la orden a sus cajeros, al maquilero fulano, al maquilero, dale el trabajo a mi hijo y le vas a pagar bien de lunes a viernes y lo vas a dejar guardar mi Shabbat. ¿Sí se entendió? No depende del maquilero, depende del jefe de esos. Aleluya, aleluya. Tu vida, hermano, el mensaje es que tu vida no tiene que estar idolatrando al hombre. Dice la Biblia: maldito el hombre que confía en el hombre. Nuestra confianza debe estar solamente en Yahweh. Ahora, hay una conversión que a veces se da por miedo a los problemas, pero esa es una falsa conversión. Cuando las personas tienen miedo porque le está yendo mal en su trabajo o mal en su salud y dicen: no, yo me quiero convertir por miedo a los problemas, esa conversión no es genuina, esa conversión no vale, porque quiere solamente salvarse de los problemas, pero no quiere resolver su vida asquerosa de pecado. Entonces los problemas de salud o los problemas económicos o los problemas de cualquier tipo solamente se van a resolver si hay genuino arrepentimiento, decir: Yahweh, yo ya no quiero pecar más, no te quiero ofender más, voy a vivir en santidad, y todos los problemas se resuelven. Baruch Hashem. Si está en el plan del Eterno sanarnos, Él nos sana. Ahora, la conversión que sí vale es esta: el reconocer la fuerza de Elohim para resolver los problemas viviendo en santidad. Vuelvo a repetir, la conversión que sí vale es el reconocer la fuerza, el todopoder de Elohim para resolver todos los problemas, debido, lógico, a su majestuosidad, pero viviendo en santidad. Y entonces esa conversión sí es válida. La persona llega y dice: Padre, ya no puedo más, perdóname. No dice: ya no puedo más, la licuadora se me descompuso, mi marido se enfermó, chocamos el carro, ya no puedo más, quiero volver a ti o quiero estar en ti. Esa conversión no vale. Esa conversión, porque es por miedo a los problemas. Tiene que ser primero arrepentimiento, la decisión firme de no volver a pecar, y entonces los problemas los alejará Yahweh. Aleluya. ¿Sí se entendió? Esa conversión entonces genuina por arrepentimiento sí vale. Ahora, tú y yo, gracias a Yahweh, tenemos pan, agua, salud. Entonces, tememos a Yahweh, tememos hacerlo enojar, entonces Él nos bendice con todo eso. Y más. Pero si uno es chueco, tracalero, está tracaleando a tu propia familia, imagínate, ¿cómo vas a tener bendición? No puedes así. Tienes que entender que tienes que ser derecho en todo. Y entonces tendrás bendición del Eterno. ¿Sí se entendió? Aleluya. Pagar lo justo a los trabajadores, hermano. Pagar lo justo a los trabajadores. El miedo al doctor es esto, mira. ¿Qué me va a mandar el doctor? ¿Unos análisis?
¿Y no tendré esto? ¿Y no tendré el otro? Mira, observa, hermano. La gente tiene miedo al empleado de Elohim, no a Elohim. O sea, los gentiles, te tienes que quitar la mentalidad grecorromana. Los gentiles tienen miedo al médico, no a lo que pueda decidir Elohim. Entonces, por eso el enfermo que llega, que es Gojim, dice, no tendré esto, doctor, no tendré el otro, me van a mandar unos análisis, ¿qué tendré? Apenas yo acabo de ver un enfermo que lo tuve que mandar con varios especialistas. Necesitaba yo un electrocardiograma, necesitaba yo una endoscopía, necesitaba yo varias cosas para hacer ya un diagnóstico. Y llegaba, ¿y tendré esto, doctor? Espérate tantito. ¿Y tendré el otro? Y yo estaba en mi mente, estaba yo diciendo, ¿qué tanto miedo tiene este? Y no se está fijando en mi rey. ¿Sí me estás entendiendo? Si él entendiera, y ya le ministré la palabra, y hasta un día vino aquí a esta congregación, una vez nada más, ya no quiso más. Pero si él entendiera qué clase de Elohim tengo, no tendría ese miedo. Diría, usted mándeme eso, y yo confío en Elohim, no confío en usted. Aleluya. Esa es la manera correcta de un Bené Israel. El temor, vuelvo a repetir, debe ser a Yahweh. Ahora, te voy a poner un ejemplo. Las personas recuerdan alguna cosa, alguna mala experiencia. Por ejemplo, si una persona está en un restaurante y en ese momento asaltan el restaurante donde él estaba, pero a él no le pasó nada, no lo saquearon a él, entonces el hombre, el Gojim, siempre va a estar teniendo miedo a un asalto. No va a pensar así, fíjate, no va a pensar así. Gracias, Yahweh, que me libraste de ser asaltado. Gracias, Yahweh, que me libraste y no me vieron a mí los asaltantes. No va a pensar así. Todo el tiempo va a tener miedo al asalto del restaurante. Y le va a dar un pavor ir a un restaurante. Porque siente que lo van a asaltar. Porque su mentalidad está en los cajeros del diablo, en este caso. ¿Sí se entiende? ¿Cuántos van entendiendo? Hay que utilizar el temor a Elohim para superación en santidad. Ese es un miedo positivo. Si el miedo origina angustia, eso es negativo. Cuando la persona entiende que todo está en el plan de Elohim, es un miedo positivo. Cuando la persona entiende que todo está en el plan de Elohim, es un miedo positivo. Hay miedo de enfermarse, miedo de perder el trabajo y miedos múltiples. Entonces, por lo tanto, olvidarse de los problemas y enfocarse en aquel que los permite. Entonces, redondeando la idea, y termino. Si hay un problema, es Padre, ver cómo estás tú y yo, cómo estamos con el Eterno. ¿Estamos bien? Si estamos bien es una tribulación. Pero si la persona está mal, es un varazo. Y cuidado, porque el segundo varazo es más duro. Y el tercero, la gente se vuelve loca. No te estoy diciendo esto sin conocimiento de causa. Lo he visto. Lo hemos experimentado con mucha gente a la cual se le ha ministrado la palabra del Eterno, la ha escupido. Ahora, lógico que nosotros tenemos como Bené Israel que actuar, hay que orar, ayunar, trabajar. ¿Se escuchó? Trabajar. Tú tienes, varón, que trabajar. Tus hijos a la escuela. No pongas a trabajar a tus hijos, menos los que son menores de edad, porque el Eterno te lo va a demandar. Si va a demandar hasta de los árboles, ¿qué no te va a demandar los hijos? Nuestra obligación es trabajar. El papá, el varón, tiene que salir a trabajar y suplir de todo, gracias a Yahweh, a su familia. Mira lo que pasó en la guardería allá. Es lamentable, lo sentimos por los bebés, lo que han de haber sufrido.
pero son más que juicios, hermano. La gente quiere hacer dinero, sale, ahí te va mi bebé, ahí lo cuidas, regreso a las 7 de la noche. La madre, ¿dónde está? El que tiene que trabajar es el papá, no la mamá. Es antitorá eso. Es antitorá. Pongan mucha atención. Por todo lo que se ve venir, hermanos, todo lo que se ve venir en la gran tribulación que ya está a las puertas, no tengas miedo para los Kadosh. Todo está absolutamente en manos del Eterno. Y anoten esta frase y terminamos. Nada más de lo que el Eterno, nada más de lo que el Eterno tenga preparado para nosotros. Me dicen amén cuando pueda continuar. Nada más de lo que el Eterno tenga preparado para nosotros en su bendito plan, no el del diablo, en el plan del Eterno, en su bendito plan nos pasará. Nada más, o sea, nada más, no nos va a pasar nada más cosas feas pues. Nada más de lo que el Eterno tenga preparado para nosotros en su bendito plan nos pasará. Entonces no te preocupes de la gran tribulación. Ocúpate de guardar la santidad. Y el Eterno nos librará. Aleluya. Ahora, cierra tu Biblia, cierra tus apuntes. Cuando se da el tema por primera vez, muchos hermanitos no le captan muchas cosas al tema. Por eso se graba en disco. Y entonces yo lo que te aconsejo es que tú después adquieras el disco para que tú repases. Haz un análisis de tu vida, hermano. Ya te ministré en los últimos días bastante fuerte para que tú veas si lo que tú estás teniendo es un miedo a Yahweh, está bien. Tienes temor a Yahweh de hacerlo enojar, está bien. Entonces guarda la santidad. Tu vida está como cristal, como un espejo y se refleja así al tercer cielo. Si algo necesitas, no tienes más que abrir la boca, dice Yahshua HaMashiach, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Pero en santidad. Si no estás en santidad, ve qué áreas tienes, mal, todo bien, bonito, y el Eterno te va a bendecir grandemente. Baruch Hashem. El miedo solamente a Yahweh. Ni al diablo, ni a los demonios. Que vamos a hacer una liberación. Vamos a liberar a ese hombre o a esa mujer en el nombre bendito de Yahshua. Baruch Hashem. Si Yahshua con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero estando en santidad. Entonces hoy revisa, hermano, tus áreas de tu vida, tu área sexual, tu área familiar, tu área económica. ¿Cómo honras a tu padre y a tu madre? ¿Verdad? ¿Lo estás honrando? Todas las áreas de tu vida, si están bien, tienes derecho, porque lo dice la Tanaj, la Biblia, a pedir y se os dará. Aleluya. ¿Te das cuenta que el hombre y la mujer son muy tercos? Quieren llevar su propio camino y quieren bendiciones. No, así no es. Tenemos que guardar la santidad y entonces no tenemos más que decirle, papito, necesito esto. Y si nos conviene, Él nos lo da. Él da lo que nos conviene, no va a dar algo que nos vaya a perder. Vamos a ponernos de pie. Yo hoy no quiero que hagas una oración conmigo de fe, no. Yo quiero que tú la llegues a hacer en tu casa. Que tú analices cómo están las áreas de tu vida. Y digas, ciertamente sí, estoy mal en esto, Padre, me arrepiento. Recuerda, si estás escuchando, hermano, recuerda, no te conviertas por los problemas, porque esa conversión no vale. Sino debe ser un amor genuino a Yahweh.